Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta Filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por los hermanos que nos permiten salir en conexión con ellos. Señor les bendiga grandemente, amados. Y bueno, también saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de esta página, a través de la radio, los que se van a ir conectando y los que nos van a ver tal vez después a través de la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que pueda suscribirse, dar su me gusta y compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina. Usted lo puede escuchar al pastor todos los días de 7:30 de la mañana a 8:30 a través de la página de YouTube de la iglesia. Y también los días lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que gracias le damos al Señor por eso. Le invitamos también que visite nuestra amada iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo, los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, también estamos aquí en el kilómetro 41-700 con las reuniones de grupo, los días miércoles a las 19 horas. Así que los esperamos, amados hermanos, para que podamos tener comunión los unos con los otros. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Gracias por un día más de vida. Gracias por la comunión que tenemos con el Señor. Y bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa. Hoy no nos acompaña Timo porque se fue a la escuela. Así que estamos solitos. Gracias le damos al Señor, hermanos. Antes de orar le voy a dar a mi esposa que nos salude. Amén. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día nuevo de vida. También gracias al Señor porque ayer fue el cumpleaños del pastor. Amén. ¿No? Que el Señor esté bendiciendo. 70 años cumplió en salud, ¿no? Como el Señor lo guarda, ¿no? Amén. Que el Señor le siga bendiciendo su vida para que siga sirviendo al Señor como hasta el día de hoy, ¿no? Amén. Y que podamos oír la palabra en esta mañana, en esta tarde, que sea de mucho provecho para nosotros, amados. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y amén, gracias le damos al Señor por la vida de su siervo y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. Amén. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos das para compartir tu palabra juntamente con los hermanos que nos escuchan. Te pedimos que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y nos guíes en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer ahí en el libro de Isaías, amados, en el capítulo 53. Y ahí nosotros vemos que Isaías está de alguna manera prediciendo lo que va a acontecer, ¿no? Él está anunciando que va a venir un Salvador. Y está anunciando que hay una proclamación de que el Cristo iba a venir, ¿no? Y entonces dice acá la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías se pregunta, ¿no? Él seguramente que habrá estado exponiendo esta profecía por todos lados, que el Cristo iba a venir, ¿no? Que el mediador entre Dios y los hombres iba a venir. Fíjese lo que dice en el 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, ¿no? Está hablando de la exaltación de Cristo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes que cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Fíjese, ¿no? Y eso iba a acontecer cuando venga Cristo, y aconteció. Y en el versículo 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿No? Porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, exponemos el Evangelio, damos a conocer a nuestro amado Señor Jesucristo,
Él nos asiste a nosotros o nos respalda con prodigios, milagros y diversas maravillas. Pero muchas veces nosotros esperamos que los prodigios, milagros y diversas maravillas sean una sanidad de una enfermedad incurable, una resurrección de un muerto o algo así, ¿vio? Pero un prodigio, un milagro y una maravilla es ver una vida transformada. Gloria a Dios. ¿Vio? Ver una persona que recibe el conocimiento de que Jesucristo vino a morir por él en la cruz del Calvario. Esta persona entrega a Cristo su vida, sale de la oscuridad en la que se encuentra, de las prácticas que se encuentra en este mundo, en esa humanidad caída que él tiene, como la teníamos nosotros antes. Y entonces viene a Cristo y Cristo transforma totalmente su vida. Y entonces esa persona, a través de esa persona se da a conocer la vida de Dios. Y entonces la gente que lo conoce, que lo rodea, que lo conoce en su humanidad, cuando la vida de Dios se va manifestando a través de él, queda maravillado. ¿Vio? Queda maravillado. Entonces acá Isaías, pero Isaías acá viene más hablando acerca del sacrificio de Cristo. ¿Vio? Y así pasa hoy. ¿Cuántas veces nosotros hablamos a través de la radio, a través de una campaña, a través de una visitación a un hospital, a una cárcel, o a una persona que sabe que la iglesia fue puesta por Dios para interceder por las personas de este mundo, y hoy está pasando por situaciones, por enfermedades, por cualquier cosa, y manda a llamar a alguien de la iglesia que le ore, que le hable, y bueno, y los hermanos van, los pastores van, y cuando van, antes de orar, le hacen saber a la persona, como dice la palabra, que las bendiciones son para los hijos, ¿no? Y entonces le presentan primeramente el plan de salvación, cómo Dios en su inmenso amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces le hace saber el amor de Dios que se ha manifestado al mundo de tal manera, dice. ¿No? Y entonces la persona escucha la palabra, y la persona escucha la palabra y el Espíritu Santo quebranta su corazón, quebranta su espíritu. ¿Vio? Y entonces dice, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo, ¿no? Pero antes de eso hay un anuncio que se tiene que hacer. Pero por eso la palabra tiene que salir de nuestra boca, tiene que salir de nuestra vida, tiene que ir acompañada con la manifestación de la vida del nuevo hombre en nosotros. Y entonces ya nosotros no vamos a hacer la pregunta que Isaías hizo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sino que vamos a ver que la palabra que sale de nuestra boca acompañada con la manifestación de la vida de Dios produce en el otro el querer saber lo que nosotros anunciamos. Fíjese. Entonces Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Vio? ¿Sobre quién se está manifestando hoy la vida de Dios? ¿Quién está entregado al 100% para que la vida de Dios sea una realidad? A fin de que cuando alguien de este mundo lo vea, diga, yo quiero la vida que vos tenés, yo estoy cansado de la amargura, del desánimo, de la tristeza, de la depresión en la que me encuentro, yo quiero la vida que vos tenés porque vos vivís una vida, yo veo que vos vivís una vida en continuo gozo, en continua alegría, ¿vio? Pero claro, todo eso es un trabajo. ¿Y en qué se basa ese trabajo? En la comunión. En la comunión que nosotros como hijos de Dios tenemos con el Señor. Y entonces esa vida se va dando a conocer y entonces la vida, el Evangelio es anunciado al pecador de dos maneras. A través de nuestro hablar, pero también es anunciado a través de nuestro andar, ¿no? Y entonces cuando nosotros anunciamos el Evangelio, las personas ven una vida diferente. Ellos no conocen la vida de Dios, el mundo no conoce la vida de Dios. Si nosotros, los hijos de Dios, nos dejamos que Dios la dé a conocer a través de nuestros vasos de barro, el mundo nunca la va a conocer. ¿Y cómo la da a conocer? Dirá usted. Bueno, decía un hermano hace muchos años atrás que Dios da a conocer la vida de Dios en las situaciones difíciles. ¿Vio?
ahí en las situaciones difíciles. Viene un desprecio y Dios nos da la oportunidad de que la vida de Dios se manifieste y que esa vida dé a conocer el amor, ¿no? O la tolerancia, ¿no? Y así muchas de las virtudes de Cristo se pueden dar a conocer a nosotros, en nosotros, a través de muchas situaciones que vienen a nuestra vida, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Viene una persona insoportable a nuestro lado. Y nosotros no tenemos que ver qué es la persona, ¿no? Sino que es la situación que Dios permitió para que nosotros descubramos que la paciencia que está en la vida de Dios tiene la capacidad de soportar a esa persona y de poder llevarla. ¿A dónde la va a llevar? A los pies de Cristo, ¿no? Porque para que esa persona tenga un sentido diferente al que está trayendo, tiene que ir a los pies de Cristo. Tiene que ir a los pies de Cristo para que Cristo le dé una vida diferente a la que Él viene trayendo. Entonces ahí nosotros anunciamos el Evangelio. Lo anunciamos de una manera verbal, pero también lo anunciamos de una manera práctica, cuando la vida de Dios se hace una realidad en nosotros. Por eso 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y después ya habla del Señor. Fíjese cómo el Señor manifestó la gracia del Padre, porque la gracia vino de Dios a través del Hijo. Y entonces dice, subirá cual renuevo delante de Él, ¿no? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Esto está hablando del Señor, ¿no? Esto está hablando del Señor. Dice que de Él fue desfigurado de Él su hermosura, dice, ¿no? No hay parecer en Él ni hermosura. Fíjese lo que dice ahí en Mateo capítulo 27. Alabado el nombre del Señor. Mateo 27. Donde nosotros vemos ahí a Jesús en el Sanedrín, dice. En el 26 dice, en el 57 dice, y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos con todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Y levantándose el sumo sacerdote, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? ¿No? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dice, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos que aquí en esta hora le habéis oído su blasfemia? ¿Vio? Y bueno, y acá vemos cómo blasfemaban contra el Señor. Pero después vemos que Él fue torturado, ¿vio? Él fue golpeado, dice. ¿Vio? Él fue desfigurado de Él su hermosura, dice allá en Isaías. ¿Vio? Pero acá en el libro de Mateo dice que Él fue golpeado, Él fue entregado para ser golpeado. Y no fue golpeado de cualquier manera, no es que le dieron solamente un cachetazo al Señor o un empujón, o le pusieron el pie para caer. Dice en el libro de Isaías, como estamos leyendo, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y por qué dice esto Isaías? Porque la hermosura que había en el Señor ya no se vio más, ¿no? Ya no se vio más la hermosura exterior que había en el Señor.
Dice que él era un hombre hermoso, de un aspecto hermoso. Pero fueron tantos los golpes que le dieron al Señor, ¿no?, que desfiguraron de él la hermosura, ¿no? Dice que su cuerpo llegó a ser una gran llaga, ¿no? No había lugar, ¿no?, que no haya quedado sin ser lacerado, sin ser cortado. Por eso dice que él no tenía llagas, sino que él era una gran llaga. Fíjese qué terrible lo que el Señor sufrió por nosotros, por usted y por mí. Y entonces dice, subirá cual renuevo delante de él, como a raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, ¿no? Y usted fíjese, ¿no? Como decía alguien, dice, usted mire una planta que usted no la riega nunca y la tiene ahí al sol, ¿no? La tiene ahí al sol y la tierra se seca y se quiebra ahí. Y usted saca la planta de la maceta y la sacude la tierra para ver la raíz. Y cuando ve la raíz seca ahí, le da más ganas de tirarla que de conservarla. Bueno, así era el Señor para los hombres, ¿no? Como a raíz de tierra seca, dice, no hay en él parecer ni hermosura para los hombres, ¿no? Los hombres lo miraban, por eso dice que cuando ellos pasaban frente a la cruz, dice, lo miraban al Señor ahí crucificado, expuesto, y dice que mañaban contra él la cabeza, dice, ¿no? Fíjese. Este es el Cristo, dice. Este es el que dijo que derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría, dice. A Elías se encomendó, dice, que le libre él, dice. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo eso el Señor hizo por nosotros. Por amor a nosotros, ¿no? Nosotros tendríamos que haber muerto en aquella cruz. Nosotros tendríamos que haber descendido a las partes más profundas de la tierra, al infierno mismo, y no volver a salir nunca más de ahí. Pero Jesús fue hasta allá, ¿no? Jesús cargó el pecado de nosotros y lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató. Y no solamente que lo crucificó y lo mató, sino que lo llevó a las partes más profundas de la tierra y lo consumió allá en el infierno, ¿no? Y cuando Él resucitó como el Señor Jesucristo ungido con poder, ya sin relación con el pecado. Y dice el apóstol Juan que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él no tiene pecado, nosotros tampoco. Él es santo, nosotros somos santos. Él es justo y nosotros somos justos, por los méritos de Él. Entonces dice, como a raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en Él ni hermosura, ¿vio? Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, dice, ¿vio? Vio que Él fue despreciado. Eso usted puede encontrar ahí en Mateo 27:30. Vamos a leerlo ahí. Dice la palabra del Señor. En el 27, y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reuniéndose alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron de encima, dice, un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, ¿vio? Se burlaban del Señor. Salve, Rey de los judíos. Y lo escupían, dice, y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificarle. Y cuando salían encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este nos obligaron a llevar su cruz. Fíjese, pero fíjese el maltrato que le dieron al Señor, ¿vio? La hazaña que tuvieron con el Señor ahí, ¿vio? Dice que lo desnudaron de su ropa, dice, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, lo golpeaban, dice, con una caña, dice, lo golpeaban, dice, fíjese, y se burlaban de él. Fíjese, todo eso el Señor sufrió por nosotros. ¿Qué necesidad tenía el Señor de padecer todas estas cosas por causa de nosotros? Ninguna. Él estaba sentado a la diestra de Dios. Él estaba ya en el paraíso con Dios. Pero cuando se hizo la pregunta, ¿quién irá a morir por el pecador? Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Fíjese, por amor a nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos que por el gozo, dice,
puesto delante de sí, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, ¿vio? Por el gozo. ¿Cuál fue el gozo? La iglesia. Las almas de este mundo, ¿vio? Las almas que se estaban yendo al infierno, que estaban perdiéndose. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él vino por nosotros. Fíjese lo que sufrió el Señor. Y en el Salmo 22 podemos ver aún más el sufrimiento del Señor. Ahí en el Salmo 22, vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso el Señor lo hizo por nosotros, amado. ¿No? Por eso dice, mas Dios muestra su amor. ¿No? Su grande amor para con nosotros. En que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no lo merecíamos. ¿No? Cuando no lo merecíamos. A veces nosotros amamos cuando creemos que aquel que amamos lo merece. Pero Jesús nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. ¿No? Cuando nosotros le dábamos la espalda. Cuando nosotros íbamos en contra de Él, ¿vio? Abiertamente. Y Él nos amó. Y en el Salmo 22, mire lo que dice acá la palabra del Señor. Y acá está descrito lo que pasó en esas 3 horas de silencio que hubo. Porque dice que el cielo se oscureció y hubo silencio, dice, entre la hora 6 y la hora 9, dice. Y el Señor clamó al Padre. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No? Esta experiencia tuvo Jesús por nosotros. Fíjese, Él que era aquel que cuando se levantó allá en el río Jordán, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, el Padre dio testimonio. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él. Y una voz, dice, se escuchó desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿No? Este mismo Jesús, pero ahora había sido abandonado por el Padre a causa de su pecado y de mi pecado. ¿Vio? Dios mío, te clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. ¿Vio? Aunque el Señor Jesús estaba ahí en la cruz, sufriendo la agonía de cargar el pecado de todos nosotros, y sufriendo a una peor agonía que era el abandono del Padre, ¿yo? Él le alababa al Padre. Pero tú eres santo, dice. Tú que habitas en la alabanza de Israel, de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano, dice, y no hombre. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Claro, en esa condición en la que Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿no? Cargando el pecado de todos nosotros, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí Mateo 27:39, fíjense lo que dice ahí. Bendito sea su nombre. 27:39, amado, dice. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjese, ¿no? Cómo Satanás, usando a las personas, se burlaba del Señor. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan, estiran la boca, ¿vio? Hablan, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, que le libre él, ¿vio? Si él dijo que era hijo de Dios, que Dios le libre de ese lugar. Sálvele pues que a él se encomendó, en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice el Señor. Hablando al Padre, ¿vio? Tú eres el que me sacó del vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado o formado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, le dice el Señor al Padre, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y claro, ¿quién iba a estar que lo ayude si aquellos que caminaron con él lo habían abandonado al Señor cuando estaba en la cruz? Dice que Pedro lo miraba de lejos. Mas me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, dice, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Fíjese la agonía que el Señor pasó en la cruz del Calvario, por causa de nosotros, por causa del mundo entero. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies, clavándolo a la cruz. Contar todos puedo mis huesos, dice. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi vida, de Satanás mismo. Libra de Satanás mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Todas estas cosas padecía el Señor mientras que estaba en la cruz del Calvario, ¿no? Todo eso anunció Isaías, ¿no? Y él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Y qué anuncio? Dice, y subirá como renuevo, dice, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él, dice, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Ese es el anuncio. Que hubo un hombre hace 2000 años atrás que vino a este mundo, ¿no? Vino el Hijo de Dios a este mundo, tomó un cuerpo humano, semejante al nuestro, tuvo un vivir humano de 33 años y medio, fue a la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad, y en aquella cruz pagó el precio por usted y por mí. En aquella cruz el Padre juzgó el pecado de la humanidad en la vida de su Hijo, ¿no? Allí también se cumplió aquella profecía de Abraham, ¿no? Porque Abraham profetizó. ¿Cómo que Abraham profetizó? Sí, Abraham profetizó. Porque dice que cuando Abraham, dice, enarbardó su asno y tomó el cuchillo, tomó la leña y tomó a su hijo, dice que los dos iban camino al monte. Y mientras que iban camino al monte, dice que Isaac preguntó a Abraham, Padre, dice, aquí la leña y aquí el cuchillo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá del cordero. Dios se proveerá del cordero. Y después de 2000 años que pasaron, vemos que Juan dice, cuando ve a Jesús venir caminando al río Jordán para ser bautizado por él, Juan lo vio de lejos, dice, y dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros vemos, como nos hablaba el pastor a través del libro de Juan, que la ley lo examinó a Cristo, también lo examinó el pueblo gentil a Cristo, y no se encontró en él ninguna imperfección. Así como en el antiguo pacto era llevado el cordero delante del sacerdote y el sacerdote lo examinaba por todos lados, y una vez que él verificaba que no tenía ningún defecto, entonces tomaba el cordero y lo ofrecía en sacrificio, en expiación por el pecado de aquel que trajo el cordero. Bueno, Dios se proveyó. No es que nosotros le proveímos, dice, ¿no? No es que nosotros le dimos a Dios un cordero, vamos a ponerlo así. No es que nosotros le dimos a Dios el cordero, sino que Dios se proveyó el cordero para nuestra salvación. ¿Eso sabe qué quiere decir? Que en nada nosotros tuvimos parte. Nosotros no trajimos el cordero, Dios lo trajo.
Nosotros no ofrecimos el cordero, Dios lo ofreció. Nosotros no derramamos la sangre, Dios la derramó. ¿Vio? Nosotros no recibimos el juicio ni ejecutamos el juicio, lo ejecutó Dios en la persona de su Hijo y a nosotros nos otorgó salvación y vida eterna. Fíjese qué maravilloso. Ese es el anuncio que la iglesia hoy tiene. ¿Vio? Que Cristo vino al mundo a morir por el pecador. Pablo dice, a morir por el pecador, de los cuales yo era el primero, dice. Yo era el primero, pero fui recibido a misericordia, dice. De todas las cosas que hice, dijo Pablo, yo fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice en ignorancia. Ahora que Cristo lo había ganado con su amor y con su misericordia, Pablo ya no hacía lo que hacía antes cuando estaba en ignorancia. Ahora él había dispuesto su vida para extender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole saber a otros que están en la misma condición en la que él estaba, que Cristo había pagado el precio por ellos. Que la sangre había sido derramada una sola vez y para siempre por el pecado de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Mire, el Señor era experimentado en quebranto. ¿Yo? Tenía experiencia en eso, pudo alcanzar la experiencia en eso. Él sabía que venía a sufrir, pero no se quedó solamente con el sentir de que sabía, sino que él experimentó en su propia carne. ¿Vio? En su propia carne experimentó el sufrimiento por todos nosotros. ¿Vio? Despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado y quebranto, como que escondimos de él el rostro, dice. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Vio? No lo estimamos. Pero ahora sí estimamos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que hemos sido salvados por Él, ahora que entendemos que Él fue el Cordero que Dios ofreció para salvarnos a nosotros de toda condenación, ahora lo apreciamos al Señor. Ahora lo estimamos. Ahora sabemos que nadie nos amó como nos amó el Señor. Y Él mismo da testimonio de su amor inalterable diciendo que como nos amó hasta el fin. Fíjese qué maravilloso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ¿vio? Esto es un hecho consumado. Pero pastor, si yo me enfermo, bueno, usted tiene que creer que Cristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuándo lo tiene que creer? Cuando siente el dolor en su cuerpo. No ahora que se siente bien, ¿vio? Ahora que no hay ningún tipo de quejar. Usted lo tiene que declarar cuando siente el dolor en su cuerpo. Y Dios, a través de esa declaración de fe, Él obra la sanidad. ¿Vio? Él hace una realidad la sanidad en su cuerpo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Vio? Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él no fue herido por los azotes romanos. Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Vio? Tal vez al Señor no le dolió tanto los azotes, los ganchos que rasgaron su carne, como le dolió nuestro pecado sobre sí. ¿Vio? Lo que lo mató al Señor no fue la cruz. ¿Vio? Lo que lo mató al Señor no fueron los latigazos. ¿Vio? Eso no lo mató al Señor. Lo que lo mató al Señor fue cargar con nuestros pecados sobre sí. Dice que su corazón, por causa de la presión que él tenía, que él estaba sufriendo, por haber cargado el pecado de toda la humanidad sobre sí, por tener esa angustia tan grande sobre sí, su corazón reventó, dice. Y ahí fue cuando se mezcló el agua con la sangre, dice. Por eso cuando el soldado atravesó su costado con la lanza, dice, salió de él agua y sangre. Fíjese. Y eso a causa de que su corazón reventó por el peso que él estaba sobrellevando. Y el peso que él estaba sobrellevando era nuestro pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz. ¿Vio la paz que hoy nosotros sentimos? ¿Vio que hoy nosotros vamos caminando por la calle, nos encontramos con un hermano o vamos por donde sea y ya no sentimos esa culpa de pecado? Ya no sentimos ese peso
que nos llevaba a la condenación. ¿Y eso por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿No? Entonces ahora nosotros estamos en paz para con Dios, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro Romanos, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es una paz de posición, ¿no? Ahora nosotros estamos en paz con Dios, no porque nosotros hayamos hecho la paz con Dios, porque Él hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros no había manera de que nosotros pudiéramos hacer la paz con Dios. La única manera de que se lograría la paz con Dios era por medio del derramamiento de sangre, y eso nosotros no lo podíamos hacer. Entonces Dios se proveyó al Cordero, derramó la sangre y entonces estableció de nuevo la paz con nosotros, una paz de posición. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios ahora nos ve en Cristo, ahora ya no nos ve en la carne, ya no nos ve en la humanidad. Fíjese. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, vio que hablábamos que Él fue hecho una gran llaga, dice, y por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Vio? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Vio? Y esa es una figura de lo que pasó ahí en el libro de Génesis, cuando Abraham iba con Isaac a ofrecer sacrificio. Fíjese lo que hizo Abraham. En el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Vio que Dios no tienta a nadie, porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal, dice, sino que Dios prueba. ¿Qué es lo que prueba? Nuestra fe. ¿Qué estaba probando Dios ahí? La fe de Abraham. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Antes de que se lo pidiera a Abraham, Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero Abraham no lo sabía. Él tenía que descubrir lo que iba a pasar. Y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Pero si Abraham tenía a Ismael, pero para Dios el único que contaba era Isaac, porque él era el hijo de la promesa. ¿Vio? Y entonces Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único. ¿Cuántos hijos tenía Dios antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Uno solo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Toma a tu hijo, tu único, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó pues y fue al lugar que Dios le dijo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso, ¿dónde? Fíjese dónde puso Abraham la leña del holocausto. Puso la leña del holocausto sobre Isaac. ¿Dónde cargó Dios el pecado de todos nosotros? Sobre la persona de su Hijo. ¿No? Sobre la persona de su Hijo cargó el pecado de todos nosotros Dios. Y entonces dice: y puso la leña para el holocausto sobre él. ¿No? La puso, dice, y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y habló entonces Isaac a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá. ¿Vio? Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Después usted puede seguir leyendo y ve que cuando al momento que Abraham iba a ofrecer a Isaac, el Señor le detiene.
y ve a un costado de donde ellos estaban un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal, que fue aquel sustituto para Isaac. Bueno, fíjese que Jesucristo tomó la forma de un hombre. ¿De qué hombre tomó forma Jesucristo? La forma del hombre en Adán. Semejante, no igual, semejante. ¿Vio? Semejante. ¿Y qué fue puesto en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado? Una corona de espinas. ¿Y eso de qué nos habla? Y dice que cuando Adán cayó, dice que Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Y le dijo, ahora dice, por cuanto tú desobedeciste, maldita será la tierra por tu causa, y cardos y espinos te producirá, dice. ¿No? Y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y fue puesta sobre él una corona de espinas, Él derramó su sangre, y Él quitó la maldición de todo aquello que Adán había metido bajo maldición. ¿No? Todo lo que cayó bajo maldición por la desobediencia de Adán, salió de maldición por causa de la obediencia de Cristo. Y por su derramamiento de sangre. Fíjese qué maravilloso, hermano. Dios se proveerá, le dijo. Y Dios se proveyó a Cristo. Subirá a cual renuevo, dice. Le veremos, dice, como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, dice. Mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Alabado sea el nombre del Señor. El sacrificio de Cristo fue tan hermoso para nosotros, porque nos libró a nosotros de la condenación, de la vida amargada y triste que llevábamos. ¿No? Por eso no hay motivo para que nosotros volvamos a esa tristeza, a esa amargura. Porque aunque nosotros pasemos por dificultades que nos quieran llevar a ese lugar, Cristo es suficiente para mantenernos con gozo. ¿No? Mire, pastor, que la prueba va a venir. Sí. Y ya vino muchas veces, pero yo sé, por causa de lo que el Señor nos hizo experimentar, muchas veces a mí personalmente, con mi esposa y con los hermanos, que el Señor nos saca de victoria en victoria y nos lleva al gozo continuo. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Nos estaremos viendo el día lunes con la ayuda del Señor a las 10 de la mañana. Y no se olvide que el pastor está todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana, a través del YouTube La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por la misericordia que tú muestras para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú fuiste aquel que te ofreciste a ti mismo en sacrificio, Señor, por el pecado de todos nosotros. Se cumplió aquella palabra, Señor, dicha por Abraham: Dios se proveerá. Y fue provisto el Cordero para el holocausto, Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendice a los hermanos, Señor, especialmente a aquellas personas que todavía no te han recibido. Bendícelas con la salvación, que ellas puedan ver y entender que tú ya pagaste el precio por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.